Doctora, su micro está apagado. Ya, ¿ahora sí me escuchan? Sí, doctora. Sí, ahora Sí, sí. hola, bueno. Ah, qué bueno, ya. Siempre tiene que pasar algo. ¿Y ven la pantalla bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, Ok, entonces sí. esperemos que todo camine bien. Entonces, vamos a ver la presentación de atención del recién nacido normal. Los objetivos a desarrollar van a ser la atención inmediata del recién nacido, las principales causas de muerte neonatal, factores de riesgo en la madre, recepción del neonato, fisiopatología de la asfixia, ventilación a presión positiva y condiciones de alta de un niño. En cuanto a atención inmediata del recién nacido, la definición es que es un conjunto de procedimientos que ayudan al neonato a realizar en forma adecuada la transición de la vida fetal a la neonatal. Según las Naciones Unidas, la tasa promedio de mortalidad infantil a nivel mundial es de 49.4 por 1000 nacidos vivos. Esto fue en el año 2012, pero sospecho que debe ser parecido ahora. Aproximadamente el 48% de las muertes infantiles son en el periodo neonatal. Aproximadamente el 67% de muertes de recién nacidos es en el periodo temprano, y las principales causas de muertes en recién nacidos son la asfixia del parto, que va alrededor de 21%, en algunos lugares hasta el 33%, y también las infecciones, que se dan en un 42%, que pueden ser sepsis, meningitis, neumonía, diarrea, entre otras. El proceso del parto fue la causa antecedente de 2/3 partes de las muertes atribuibles a infecciones, por falta de higiene en el proceso de parto y durante el periodo de recién nacido, o partos en el hogar sin la presencia de asistentes calificados. Esto en el Perú se ha tratado de combatir o contrarrestar, cambiar, a través de la creación del seguro materno infantil. Es decir, desde hace varios años los partos son gratuitos, siempre y cuando se realicen en un hospital o centro de salud. Y esto para evitar todo el peligro de las muertes o de enfermedad por partos atendidos en lugares no adecuados. Y la asfixia del parto en los países en desarrollo, el 3% de los recién nacidos padece de asfixia de parto entre leve y moderada. Con frecuencia no se inicia oportunamente la reanimación o el procedimiento es inadecuado o incorrecto. Ahora vamos a ver más adelante cómo se hace la reanimación en un niño, y lo más importante que ustedes deben de aprender es sobre todo cómo ventilar a un paciente que no está respirando solo. Entre las muertes de recién nacidos, la hipotermia y muertes de recién nacidos tienen una contribución significativa los recién nacidos de bajo peso al nacer y recién nacidos pretérmino. O sea, prácticamente la mayor parte de muertes son en estos grupos, especialmente los prematuros. Y las prácticas sociales, culturales y de salud retrasan la atención del recién nacido. En nuestro país es parte de la cultura de que las madres cuando dan a luz quieren estar con sus familiares, con su pareja, con alguien de su entorno. Entonces, en algunos lugares se han ido adaptando estas costumbres, de tener la posibilidad de que un familiar pueda estar presente al lado de la parturienta, justamente para evitar el susto que tiene de entrar a un ambiente como un centro de salud o un hospital donde no se siente a gusto
y estar sola la mamá, la gestante. Entonces, ya hay lugares donde se permite que la pareja ingrese o algún familiar cercano para que acompañe a la parturienta. Los países con una alta prevalencia de enfermedades de transmisión sexual y prácticas profilácticas inconsistentes van a tener oftalmía neonatal como causa común de ceguera. Y el peso bajo al nacer es un factor importante en la mortalidad de los recién nacidos. El lugar del parto, por lo menos 1 o 2 de cada 3 partos en países en desarrollo en el área rural se realizan en el hogar. Esto está tratando de combatir el seguro materno-infantil, pero muchas veces en lugares alejados persiste esta costumbre y el riesgo no solo es para la madre, sino para el neonato. Entonces, hay lugares donde tienen como una especie de casa para recibir a la gestante cuando ya está próxima a dar a luz, cuando vive muy alejada del centro de salud. Y bueno, solo en la mitad de estos partos hay un asistente calificado presente. Y las estrategias para mejorar la salud del recién nacido deberían enfocarse prioritariamente en tener asistentes calificados y proveedores dentro del sistema de salud formal. Es por eso que el seguro materno-infantil es completamente gratuito y eso es una cosa muy atractiva para las gestantes de poder dar a luz en un centro o puesto de salud o un hospital y que sea completamente gratis la atención. Y de esta forma nos aseguramos de que sea una atención dentro de lo correcto y de la mejor manera posible. ¿Y cuáles son las intervenciones en la atención esencial del recién nacido? El parto limpio y el cuidado del cordón umbilical para prevenir las infecciones del recién nacido. Protección térmica, prevenir y manejar la hipotermia o hipertermia del recién nacido. Y lactancia materna temprana y exclusiva iniciada dentro de la primera hora del parto. Y el inicio de la respiración y la reanimación e identificación y manejo temprano de la asfixia. Es decir, necesitamos tener personal altamente calificado para poder realizar una reanimación exitosa y una reanimación rápida. Vamos a ver que prácticamente tenemos 1 minuto para poder iniciar nuestra ventilación asistida y recuperar al niño para evitar daño cerebral. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Brindar las condiciones óptimas para la adaptación inmediata a la vida extrauterina, identificar y resolver las situaciones de emergencia que ponen en peligro la vida del neonato. Del 85 a 90% de recién nacidos requiere una atención normal. No es necesario hacer mayor cosa, pero 10 a 15% de los niños van a necesitar asistencia especializada y esta asistencia debe ser dada inmediatamente. Prácticamente tenemos 30 segundos para poder secar, estimular al bebé y si vemos que a los 30 segundos el niño no ha iniciado su respiración, debemos de darle respiración asistida mediante una bolsa autoinflable para lograr que ese niño esté respirando al minuto de vida. Entonces ese es el minuto de oro que es tan importante para evitar problemas en el neonato. ¿Qué procedimientos tenemos en la atención inmediata del recién nacido? Antes del parto, determinar factores de riesgo y decidir acciones a tomar o realizar una referencia. Entonces, las gestantes, como parte del seguro integral de salud materno-infantil, deben de tener sus controles en el centro de salud más cercano a su domicilio. Entonces, en los controles van a determinar cuándo es necesario que la madre vaya a un centro de mayor complejidad. Y esta referencia debería hacerse con tiempo, no esperar al último momento, sino referirla más o menos cuando tiene unas 37 semanas o 36 o 37, dependiendo de la condición que sea, para lograr de que en el centro de referencia la puedan atender y
con todo lo necesario, no que sea, digamos, a última hora y de emergencia. Entonces, una vez que hacemos nuestra historia clínica materno-perinatal, vamos a buscar datos en la historia de la mamá para ver si hay factores de riesgo y empezar nuestra historia del niño con toda esta información. Preparación del equipo de atención inmediata al recién nacido y reanimación. No se puede esperar que nazca el niño para recién querer preparar el equipo. Debemos de ir hacia la sala de partos y verificar que todo el equipo esté presente, listo y operativo. Normalmente tenemos una cuna para la atención del niño, es como una servocuna que tiene calor radiante. Esta servocuna debe de prenderse unos 15 minutos antes de que vayan a nacer el bebé. Debemos de verificar que todo el equipo esté completo y además debemos de tener al personal que va a atender al niño que esté alertado de que va a nacer un bebé y tan pronto avisen. Una buena coordinación debe haber entre el equipo que atiende a la mamá y el equipo que atiende al niño. Y se debe de avisar con tiempo para que tengan el suficiente tiempo de poder ir a la sala de partos y hacerse una buena higiene de manos y utilizar los mandiles estériles y todo el equipo de protección personal antes de que vaya a nacer el bebé y todo con el debido tiempo para hacerlo correctamente. Y vamos a prevenir la pérdida de calor mediante la servocuna, como les decía, o si estamos en un lugar donde no tenemos esa incubadora radiante, por lo menos tener una mesa con 2 focos de 100 watts que nos puedan dar el calor que necesita el niño para tener una temperatura adecuada. Vamos a monitorizar la frecuencia cardíaca fetal y ver la presencia de líquido meconial, si en caso, al momento de que se rompan las membranas. Entonces, vamos a evaluar los factores de riesgo. Hay factores preparto, como la diabetes materna, hipertensión inducida por el embarazo, hipertensión crónica, anemia o insominización, muerte fetal o neonatal previa, hemorragia, infección materna, enfermedad cardíaca, poli u oligohidramnios, RPM especialmente mayor de 18 horas, gestación post-término, gestación múltiple, retardo del crecimiento intrauterino y factores intraparto como cesárea de emergencia, nacimiento con fórceps, presentación anormal, parto prematuro, parto precipitado, corioamnionitis, parto prolongado mayor de 24 horas, macrosomía, bradicardia fetal persistente, una función fetal no reactiva, uso de anestesia general, prolapso de cordón o desprendimiento prematuro de placenta. ¿Y cuál es el equipo y el personal que necesitamos? La fuente de calor radiante, como les venía diciendo, una fuente de oxígeno con medidor de flujo y mezclador de aire u oxígeno. Es importante tener el mezclador ya que el oxígeno puro es tóxico para el bebé. Entonces debemos de usar en lo posible, si es necesario utilizar oxígeno mezclado. Es posible que necesitemos un 30% de oxígeno y el resto de aire comprimido para bajar la concentración de oxígeno. Un oxímetro de pulso para evaluar la oxigenación del niño, un aspirador con manómetro, sondas de aspiración, adaptador al tubo endotraqueal para aspiración directa, bolsa de reanimación neonatal autoinflable, máscaras de diferentes tamaños, laringoscopio neonatal con las hojas para número 0 y número 1 para niño prematuro y niño a término, tubos endotraqueales de diferentes tamaños, según si es prematuro o un niño a término, llaves de 3 vías, jeringas, guantes, gasas estériles, tijeras, entre otros, y medicamentos como adrenalina, suero fisiológico, dextrosa. En cuanto al personal, en todo parto debe de haber al menos una persona responsabilizada de la atención del recién nacido y que sepa reanimación neonatal.
va a ir más de una persona, pero por lo menos una persona debe de saber realizar la reanimación neonatal inicial. En partos de bajo riesgo, al menos una persona entrenada en reanimación inicial y otra capaz de realizar la reanimación completa. Partos de alto riesgo, al menos una persona entrenada en reanimación cardiopulmonar completa. Y en partos múltiples debemos organizar tantos equipos y puestos de reanimación como fetos. Es decir, el personal completo para cada niño. Si son 2 niños, vamos a tener que tener 2 equipos completos. Y si son 3, 3 equipos completos. Y lugares diferentes para recibir al niño. No se puede juntar uno y otro niño todos en la misma servocuna porque no se puede trabajar correctamente. Tendría que colocarse varias servocunas o varias mesas donde se puede atender a estos niños. Entonces, todos los partos vamos a hacer este triángulo invertido. Siempre va a ser necesario evaluar la respuesta del neonato al nacimiento. Vamos a evaluar el aspecto, si llora o no llora, la coloración del niño, la movilidad, y vamos a ver si está vigoroso o no. Y vamos a mantener caliente al recién nacido, posicionarlo, aclarar las vías aéreas si fuera necesario, es decir, si tiene, por ejemplo, un líquido meconial denso o un líquido mucoso. El niño intenta respirar, pero como que le está obstruyendo, debemos de aspirar las vías aéreas y estimular la respiración con el secado y solamente si fuera necesario dar oxígeno. Pero esto no es inmediatamente que lo hacemos. Lo más importante es mantener caliente al recién nacido, colocándolo en una servocuna o una mesa donde vamos a darle calor. Vamos a posicionarlo. Si fuera necesario, aspiramos las vías aéreas superiores. Si no, simplemente colocamos a la cabecita de costado para que el líquido amniótico claro se elimine y luego lo secamos y de esta forma estimulamos al niño. Poco frecuente va a ser necesario establecer una ventilación efectiva con bolsa y máscara o, en algunos casos especiales, intubación endotraqueal. Esto no siempre es necesario, solamente cuando el niño no respira solo. La mayor parte del tiempo, entre 85 a 90% del tiempo, solamente va a ser necesario recibir al niño en un ambiente térmico adecuado y que debería de ser alrededor entre 24 a 26 grados centígrados, posicionarlo, secarlo y estimularlo y cambiar el campo húmedo, o sea, la toalla con la que hemos secado al bebé, debemos de secarlo lo mejor posible y luego de unos 30 segundos cambiar el campo por uno seco. Si el niño está llorando, no es necesario nada más. Si el niño, a pesar de esto, no respira espontáneamente, vamos a iniciar la ventilación mediante la bolsa y máscara y en algunos casos intubación endotraqueal. Menos frecuentemente va a ser necesario darle masaje cardíaco. Si ventilamos en forma efectiva y rápidamente, lo más probable es que no necesitemos dar masaje cardíaco. Pero hay algunos raros casos en que es necesario ventilación, masaje cardíaco y finalmente administración de medicamentos. Pero eso es un 1 o 2%, es mucho más raro. Entonces, cuando recibimos al niño, vamos a recibirlo, esta es una servocuna, donde tenemos calor radiante por la parte superior y esta es la cuna que debe ser encendida por lo menos unos 15 minutos antes de que nazca el niño, para que todo este ambiente esté a una temperatura adecuada, entre 24 y 26 grados. Y es importante también tener ventanas y puertas cerradas, no necesitamos corrientes de aire acá y necesitamos que el ambiente todo esté cálido para que el niño se le reciba en las mejores condiciones. Recuerden que dentro del ambiente de la mamá su temperatura ha estado alrededor de 37 grados, entonces salir aún a 25, 26 grados es como enfriarlo.
Entonces es importantísimo secarlo inmediatamente, teniendo mucho cuidado en secar especialmente las zonas más húmedas, por ejemplo el cabello, o los pliegues, el cuello, las zonas inguinales, axilares, y secarlo friccionando un poco, que lo va a estimular. Ese es suficiente estímulo al momento de secar, y generalmente no es necesario estimular más. Pero en caso de que el niño no responda, se podría percutar un poquito, unas palmaditas en la planta de los pies, o en la espaldita sobar un poquito más la espalda. Entonces se le seca de la mejor manera, y luego se remueve esa toalla mojada, se saca, porque esto que está mojada y se enfría el líquido y va a enfriar al bebé. Y luego vamos a liberar la vía aérea. Si es necesario, tiene secreciones mucosas, como les decíamos, se aspira. Este es un aspirador manual, que es una bombilla, y la bombilla hay que recordar que si la vamos a usar, primeramente tiene que estar nueva, y debería de estar esterilizada también. Se debe de presionar fuera del cuerpo del niño. No se presiona cuando está dentro de la boca del niño, sino se presiona, se aplasta la bombilla fuera del niño, luego se coloca dentro de la boquita del bebé y se suelta, y eso va a aspirar secreciones densas que pueda tener el niño. Y una vez que se aspira la boquita, nuevamente se presiona la bombilla fuera del niño y se coloca a nivel de una fosa nasal, se suelta para que jale secreciones, y lo mismo, volver a apretar fuera del niño y colocarlo en la siguiente fosa nasal. Recordar que siempre va a ser necesario, cuando vamos a aspirar, siempre se empieza por la boca primero y luego la nariz. Si no usamos esta bombilla, también se puede usar un aspirador eléctrico y con una sonda para aspirar boca y luego nariz. Una sonda estéril también. Una vez que hemos hecho esto, vamos a evaluar la condición del paciente. Vamos a ver si respira o no respira. Si respira, vamos a ver luego la frecuencia cardíaca y vamos a observar el color, aunque ya no es tan importante esto. Más importante es su respiración, su frecuencia cardíaca y su movimiento, su tono muscular. Entonces, en cuanto a la prevención de pérdida de calor, el ambiente térmico debe ser adecuado, una temperatura mayor de 24 grados, ventanas cerradas, y si es un ambiente frío, tener estufas. Y nada de aire acondicionado, no necesitamos aire frío, y no debe de haber corrientes de aire. En cuanto a la fuente de calor, vamos a usar una lámpara o foco prendido antes del parto a 60 centímetros de altura de la mesa de atención, con 2 focos de 100 watts, no los ahorradores, sino los focos antiguos, que dan más calor. Esto si no tenemos una servocuna. Obviamente, si tenemos la servocuna o una incubadora radiante o servocuna, vamos a utilizar la incubadora. Pero si no hubiera eso, se hace una mesa con la madera y a los 60 centímetros de altura los focos para calentar al bebé. Y vamos a tener toallas estériles precalentadas para el secado. Después del parto, vamos a colocarlo en la mesa a la altura del perineo materno o directamente sobre el vientre de la mamá. Si es que no lo vemos muy bien al niño, vamos a colocarlo en una mesa mientras estamos secando, estimulando a la altura del perineo materno, y vamos a secar con un paño de felpa tibio y estéril, empezando con la cabeza y los pliegues. Bastante cuidado en el cabellito porque retiene bastante líquido. Y los pliegues del cuello, las axilas, los pliegues inguinales. Vamos a evitar la pérdida de calor por evaporación, justamente por este secado prolijo. Y, por supuesto, no es un secado que vamos a friccionar la piel, pero teniendo cuidado de no dañar al bebé. Un niño prematurito es muy delicado y no vamos a estar haciendo demasiada fricción, ¿no? Hay que tener mucho cuidado
el tamaño del bebé y para ver cómo vamos a secar a ese bebé. La idea es secar el líquido, pero no hacerle daño al bebé. En caso de tener abundantes secreciones, como sangre o meconio, se aspira la boca y luego la nariz utilizando una bombilla nueva o sonda de aspiración. Todo esto tiene que estar estéril, de uso personal. Si utilizamos la bombilla, luego la mamá se lleva esa bombilla porque no se puede utilizar para otro paciente. Entonces, hay una condición especial cuando hay líquido meconial. Vamos a evaluar al niño si está, bueno, succionamos boca, nariz y faringe posterior después de la salida de la cabeza, ¿ok? O bueno, una vez que nazca el bebé. Se decía anteriormente que antes de que salga completamente se aspiraba boca y nariz y luego antes de la salida de los hombros, pero esto ya se ha desechado. Sale el niño y si vemos que el meconio es denso, vamos a evaluar si el bebé está vigoroso o no. Vigoroso quiere decir que tiene un buen esfuerzo respiratorio, un buen tono muscular y una frecuencia cardíaca adecuada. Si está vigoroso, simplemente vamos a continuar como si fuera un bebé completamente normal. Es decir, vamos a aspirar boca y nariz. Es el momento que sí hubo meconio. Es mejor aspirar y sacar todo eso de la boca y la nariz. Lo secamos, estimulamos y reposicionamos y evaluamos. Y si fuera necesario, le damos oxígeno. Pero si no está vigoroso, allí vamos a succionar la boca y la tráquea. En este caso, si no está vigoroso, no ha respirado, vamos a tratar de no estimularlo mucho, lo secamos suavemente, mejor dicho, envolvemos en una toalla, no lo secamos porque eso lo va a estimular, lo envolvemos en la toalla, lo ponemos en la servocuna y vamos a intentar intubar al niño para aspirar directamente de la tráquea. Si no se tiene práctica o habilidad en intubación, entonces es suficiente aspirar boca, luego la nariz y evaluar si es necesario dar ventilación asistida. Si se tiene práctica intubando, se puede intubar al paciente y a través del tubo endotraqueal aspirar la mayor cantidad posible de meconio. Entonces vamos a ver en la siguiente. Este es un aparato, un adaptador para conectar. Esta es la manguera del aspirador mecánico eléctrico y esta es una pieza que se coloca directamente al tubo endotraqueal y se usa el tubo endotraqueal para aspirar. No vamos a introducir una sonda que pase por dentro del tubo endotraqueal porque tendría que ser demasiado finita, como en este caso, por ejemplo, y vamos a evaluar el huequito que tiene, es demasiado pequeño y el meconio es grueso, más denso, no pasaría. Entonces, no se usa una sonda por el medio del tubo, sino simplemente se adapta el tubo directamente mediante este aparato y acá se presiona este orificio para hacer la aspiración, para crear la presión negativa y con el aspirador eléctrico se aspira, pero recordemos de que al minuto prácticamente ya debemos estar ventilando al niño si es que no ha respirado. Entonces, la intubación debe ser realizada máximo en 20 segundos, entre 15 a 20 segundos, y directamente vamos a conectar el aspirador y con el dedo, como ven ustedes acá arriba, vamos a presionar para cerrar este orificio y para que aspire el meconio. Y vamos a gradualmente ir retirando el tubo, por decir unos segundos, vamos a dejar y gradualmente vamos retirándolo y aspirando en el camino. Entonces, si nos demoró 20 segundos de intubar, máximo 20 segundos, en 10 segundos ya debemos de haber aspirado lo que pudimos aspirar, la mayor cantidad, y a los 30 segundos iniciar la ventilación asistida cuando el bebé no ha llorado aún. Entonces ahora vamos a ver la fisiopatología de la asfixia. Si el niño está respirando rápidamente, vamos a ver
la frecuencia cardíaca va a estar por encima de 150, podría estar hasta entre 150 hasta 200. Y la presión sanguínea va a estar por encima de 40. Si el niño deja de respirar, o sea, hace una apnea primaria, vamos a ver que la frecuencia cardíaca va a bajar y va a bajar alrededor de 100 por minuto, pero donde empiezan los boqueos se eleva un poquito la frecuencia cardíaca, la presión más o menos como que se mantiene, se eleva un poquito, pero si el boqueo es irregular y no se instala la respiración, viene la apnea secundaria. Y en la apnea secundaria, observen, la frecuencia cardíaca cae por debajo de 60 y la presión sanguínea también cae. Entonces, si nosotros asumimos que es una apnea primaria y que se va a recuperar solo, estamos perdiendo tiempo. No sabemos si dentro del útero ya el niño ha realizado una apnea primaria. Entonces debemos de asumir que es una apnea secundaria. O sea, no vamos a estar diciendo, si es una apnea primaria, solo va a respirar. El niño deja de respirar y tenemos que asumir que es una apnea secundaria y que toda la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea van a caer y debemos de reiniciar la reanimación inmediatamente. Más nos demoramos, por cada minuto que nos demoremos en instalar la ventilación, va a demorar 4 minutos el niño en poder responder. Entonces es importantísimo de que no asumamos nada, sino si el niño no respira, vamos a iniciar la ventilación asistida. Tenemos 30 segundos desde que nace el niño para secarlo, estimularlo. Es posible que no esté respirando en ese tiempo, pero en 30 segundos vamos a hacer todo esto porque no podemos directamente pasarnos a una ventilación asistida si no hemos secado y estimulado al niño. Porque la pérdida de temperatura, o sea, el frío y la humedad de la piel va a hacer que caiga la temperatura del niño y esto va a agravar la asfixia. Entonces, en todo nacimiento, nazca como nazca, lo primero que vamos a hacer es secar, estimular, salvo cuando es un meconio denso y el niño no está vigoroso. Allí ya no lo secamos, estimulamos, lo envolvemos en la toalla para que la toalla seque sola prácticamente y aspiramos directamente de la tráquea. Pero a los 30 segundos ya debemos iniciar la ventilación asistida. ¿Cómo son los pulmones y la circulación? En el feto, los alveolos, estos son los alveolos, están completamente llenos de líquido pulmonar fetal. Y las arteriolas están pequeñas, contraídas, son vasos sanguíneos. Y normalmente cuando el niño está en el feto, digamos, intraútero, la gran parte de la sangre del corazón, la mayor parte, sale a través de la aorta y también por el ductus arterioso. Una pequeña porción va a los pulmones, porque los pulmones no oxigenan cuando está intraútero, sino la placenta está oxigenando la sangre. Entonces, está el ductus arterioso. Cuando el niño nace, con la primera respiración, el aire que ingresa va a empezar a eliminar este líquido pulmonar. Empieza a entrar aire y luego ya con la tercera respiración prácticamente se elimina completamente el líquido. Entonces, una vez que ingrese el oxígeno a los alveolos, las arteriolas se dilatan y se cierra este ductus. ¿Ok? Entonces, ahora sí, la sangre va a fluir hacia los pulmones en mayor cantidad y luego del ventrículo izquierdo va a salir hacia la circulación y esta comunicación que es el ductus arterioso se va a bloquear, ya no va a haber esto. Entonces, esta es la circulación ya del niño que nace de afuera del útero, ¿no? Anteriormente, cuando está intraútero, la comunicación es grande. La mayor parte de la sangre va a través de esto y es poca la cantidad que va al pulmón.
Aquí ya está una gran cantidad que va hacia el pulmón, del ventrículo derecho, sale hacia ambos lados. Una vez oxigenada, regresa y sale hacia el cuerpo por la aorta. Y ya no hay esta comunicación. Y el flujo sanguíneo pulmonar va a aumentar. ¿Qué pasa cuando el bebé no respira? Si no hay oxígeno que ingrese a los alvéolos, las arteriolas van a quedar estrechas, contraídas, y va a haber baja cantidad de oxígeno y bajo pH en esta sangre. Entonces, en esas condiciones, el ductus arterioso se queda abierto y hay una disminución de la perfusión pulmonar por la asfixia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos asfixia severa y acidosis metabólica por la asfixia, si empezamos nuestra ventilación asistida, acá dice oxígeno al 100% porque no lo puedo quitar, pero ya ahora ya no es necesario empezar con oxígeno al 100%, sino con aire ambiental. Pero la ventilación asistida que hagamos, simplemente con la bolsa y máscara, no con oxígeno al 100%, sino aire, va a corregir la oxigenación primeramente, o sea, va a ayudar a llevar oxígeno a los pulmones, el aire, va a corregir la acidosis y va a haber mejor perfusión. Entonces, una vez que ya hemos asistido al niño, porque el niño que nace en buenas condiciones, que el líquido amniótico es claro, que llora, que tiene buen tono, movimientos normales, allí lo único que tenemos que hacer es secar, estimular al niño, cambiar el campo para que no se enfríe y vamos a esperar y lo tenemos sobre el vientre materno. Tener cuidado de no secar las manitos porque las manos con el líquido amniótico van a ayudar a que el niño avance hacia el pecho materno. Entonces, si lo tenemos el niño en buenas condiciones, está respirando, tiene buen tono, buen movimiento, su frecuencia cardíaca es normal, vamos a esperar para el pinzamiento y sección del cordón umbilical. Y vamos a esperar por lo menos 1 minuto, pero puede ser 2, hasta un poco más, hasta 3 minutos. Mientras esté latiendo el cordón, debemos de dejar que esté permeable, no lo vamos a pinzar. Solamente lo pinzamos cuando ya deja de latir, se pinza y se corta. En caso de que hay sangrado fetal, bueno, se liga en una forma diferida, más de 2 minutos, ¿no? Recién después de eso vamos a colocar en la cervocuna o mesa con fuente de calor y vamos, bueno, secar y estimular lo hemos hecho sobre el vientre de la madre y cambiamos la toalla seca. Y ligamos el cordón a 2 centímetros de la piel. Se desinfecta el muñón con alcohol verificando la presencia de 2 arterias y una vena. Es decir, una vez que ya se cortó, se ligó se pinza el cordón, se corta el cordón, lo llevamos a la mesa para colocarle el clamp que va a ligar ese cordón y volvemos a cortar más o menos a 2 centímetros de la piel y le echamos alcohol de 70 grados, sin yodo, alcohol puro. Y obviamente verificamos la presencia de 2 arterias y una vena. Y se le echa alcohol al muñón y en el Hipólito Unanue normalmente no dejamos tapado el cordón con gasa, simplemente con una gasa vamos a secar el resto de la sangre que puede haber quedado, exprimimos un poquito y se le echa alcohol sobre el muñón y se le deja descubierto. Esto es importante para poder observar bien el cordón y ayuda a secar más rápidamente ese cordón. Entonces vamos a evaluar al niño si respira espontáneamente. Si no respira, lo estimulamos frotando el dorso del tórax o palmoteando los talones. Y a los 30 segundos, si no hay respuesta, debemos iniciar la ventilación con bolsa y máscara. Si vemos que el niño está respirando, después vamos a evaluar la frecuencia cardíaca. Es adecuada cuando es más de 100 por minuto. Si es menor, vamos a iniciar la ventilación con bolsa y máscara
y si es menor de 60 por minuto, inclusive vamos a tener que dar masaje cardíaco si después de 30 segundos ventilando al paciente sigue la frecuencia cardíaca baja. Entonces, y luego vamos a evaluar el color. En realidad vamos a evaluar el tono del niño. El niño puede estar rosado o con cianosis periférica y eso es normal. Y se continúa con la atención del recién nacido. Si está completamente cianótico, vamos a iniciar, y no respira, vamos a iniciar la ventilación con bolsa y máscara. Y tener en cuenta que 30 segundos vamos a estar observando al niño. Si el niño no está respirando, vamos a cortar rápidamente el cordón, llevarlo a la servocuna e iniciar la ventilación asistida. El niño que nace mal no podemos estar esperando 2 minutos para el corte del cordón, sino se secciona. Mientras estamos secando, estimulando esos 30 segundos, evaluamos al niño. Y si no está respirando, el tono está disminuido, vamos a indicar de que corten el cordón inmediatamente, que pincen primero y corten el cordón para poder darle la asistencia necesaria. Entonces, vamos a identificar rápidamente a los recién nacidos que no requieren reanimación. Nos vamos a preguntar, ¿es una gestación a término? ¿Respira o llora? ¿Tiene buen tono muscular? Si la respuesta es sí a todos estos, o sea, es niño a término, está respirando, llorando y tiene buen tono muscular, entonces vamos a darle la atención normal. Mientras que si no, la respuesta es no a alguna de estas preguntas, bueno, entonces si las preguntas son respondidas afirmativamente con sí, el recién nacido no requiere ser separado de su madre y permanece con la mamá y vamos a ponerlo contacto piel a piel y vamos a dejar que el niño avance hacia el pecho materno para que empiece a lactar. Obviamente hemos secado, estimulado, hemos cambiado la toalla húmeda, hemos cambiado por una toalla seca y si el niño está bien, es a término, está respirando o llorando, tiene buen tono muscular, lo tapamos encima del niño con una toalla seca y una frazadita, pero lo tenemos en contacto piel a piel con su madre, o sea, no hay un pañal o algo que esté separando al niño de la mamá. Y lo colocamos sobre el pecho de la mamá y este niño debe permanecer aproximadamente 1 hora en contacto piel a piel con su mamá para que pueda avanzar hacia el pecho materno e iniciar la succión. Ya hemos visto ayer cómo es tan importante que en la primera hora el niño logre succionar para que la mamá produzca cada vez mayor cantidad de calostro y luego leche y sea suficiente para su niño. Entonces tenemos el algoritmo de, preguntamos, ¿es una gestación a término? ¿Respira o llora? ¿Tiene buen tono muscular? Si la respuesta es sí, vamos a hacer los cuidados de rutina, proporcionar calor, asegurar la vía aérea abierta, secar, estimular al niño y evaluación continua. Y la madre está sobre la madre piel a piel. Si la respuesta es no, o sea, no llora, no respira o es un prematuro o no tiene buen tono muscular, igualito vamos a colocar bajo la fuente de calor, ¿ok? Pero ya en este caso vamos a posicionar la vía aérea si es necesario, aspirar si es que tiene alguna secreción densa, algo, secamos, estimulamos y reposicionamos. Y luego vamos a evaluar la frecuencia cardíaca y la respiración. Todo esto en espacio de 30 segundos. Si la frecuencia cardíaca está por debajo de 100 y el niño está respirando como jadeando o está en apnea, no respira, vamos a iniciar la ventilación con presión positiva y vamos a colocarle un monitor, un saturador para evaluar la saturación de oxígeno. Entonces son 30 segundos que tenemos para hacernos la pregunta cuando nace. ¿Es una gestación a término? ¿Respira o llora? ¿Tiene buen tono muscular? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, vamos a colocar bajo la fuente de calor,
posicionamos la vía aérea abierta si es necesario desobstruir, o sea, si vemos que está como una secreción mucosa o meconial densa, vamos a aspirar boca, luego nariz, secamos y estimulamos y reposicionamos. Y en este tiempo, en estos primeros 30 segundos, vamos a evaluar la frecuencia cardíaca y la respiración. Entonces, si no está respirando o la frecuencia cardíaca está por debajo de 100, vamos a iniciar en ese momento la ventilación a presión positiva durante 30 segundos. Al cabo de los 30 segundos, vamos a suspender durante 6 segundos la ventilación y vamos a evaluar, respira o no respira, y vamos a evaluar la frecuencia cardíaca. Si sigue por debajo de 100, vamos a corregir o asegurar que estemos haciendo las maniobras correctamente. Y en casos de niño muy pequeñito, vamos a considerar una intubación con el tubo endotraqueal, ¿no? Entonces, una vez que reposicionamos y nos aseguramos, de repente hay secreciones, vamos a aspirar y liberar bien la vía aérea. Recuerden el ABC. El A es de la vía aérea, B es la respiración y C es circulación. Entonces nos tenemos que asegurar que esa vía aérea está completamente libre. Si es que la frecuencia cardíaca está por encima de 100 por minuto y sigue en apnea, seguimos ventilando, ¿ok? Hasta que el niño mejore empiece a respirar, digamos. Entonces, vamos a considerar colocar CPAP en el caso del niño, dependiendo si es muy pequeñito. Si es muy pequeño, aún cuando respira, necesitamos que los alvéolos se mantengan abiertos. Entonces, lo ideal es colocarle un sistema CPAP para asegurarnos de que no se colapse y no empeore la dificultad respiratoria. ¿Ok? Entonces, vamos a, si el niño persiste con cianosis, es esto. Y si después de reposicionar y aspirar, asegurarnos de que la vía aérea está libre y ventilar otros 30 segundos, si vemos que la frecuencia cardíaca está por debajo de 60, se deben de iniciar las compresiones torácicas. Y siempre que se hagan compresiones torácicas, se debe de dar ventilación asistida con bolsa y máscara. Nunca se da compresiones torácicas solas. O sea, primero es la ventilación a presión positiva y revisamos lo que hemos hecho. Si todavía está por debajo de 100 por minuto, pero por encima de 60, vamos a revisar nuestra máscara. De repente no está bien puesta o de repente hay secreciones y vamos a corregir esto. Y si persiste con frecuencia cardíaca por debajo de 60, se debe de iniciar compresiones torácicas. Ahora, a veces es necesario, el niño, luego que empezamos a ventilar, el niño mejora su tono muscular, mejora su frecuencia cardíaca, puede estar por encima de 100 por minuto, pero está en apnea. Entonces, si persiste en apnea, debemos de seguir ventilando hasta que el niño logre respirar espontáneamente. Entonces, no avanzamos más, nos quedamos en ventilación asistida porque mientras la frecuencia cardíaca esté por encima de 60, no es necesario hacer masaje cardíaco. Cuando ya baja de 60, sí se hace masaje cardíaco junto con la ventilación asistida. Y acá hay, y bueno, si a pesar de las compresiones torácicas, o sea, el masaje cardíaco y la ventilación asistida durante 30 segundos, el niño sigue mal con frecuencia cardíaca menor de 60 por minuto, va a haber que administrar medicamentos. Pero este cuadrito es importante. A los 3 minutos, la saturación del niño de oxígeno va a estar entre 55 y 80%. O sea, puede estar con cianosis periférica, pero esto es, digamos, lo normal. A los 5 minutos puede estar entre 75 y 90% y alrededor de 10 minutos recién va a estar entre 90 y 97%. Entonces nosotros debemos de conectar
un oxímetro de pulso en el dedito de la mano, la manito, la palma de la mano o en la planta del pie. Y vamos a evaluar. Entonces, de acuerdo a los minutos de que nació, vamos a ver si el rango está a los 3 minutos entre 55 y 80, a los 5 minutos entre 75 y 90, y recién a los 10 minutos va a estar entre el 90 y 97%. O sea, no hay que desesperarse. Si el niño no está saturando menos de 90, no le vamos a iniciar oxígeno, salvo que hayan pasado más de 10 minutos y la saturación está baja. Entonces, si al comienzo lo vemos un poco cianótico, pero está respirando, es posible que podamos utilizar el CPAP para mejorar esto. Pero CPAP con aire comprimido, no con oxígeno. Entonces, si han pasado más de 10 minutos y el niño satura bajo, continuamos el CPAP y le agregamos oxígeno. Entonces, si el niño llega hasta necesitar los medicamentos, tenemos que evaluar si la ventilación es inadecuada, debemos de comprobar el tubo endotraqueal si está colocado correctamente, si hay hipovolemia, considerar administración de líquido endovenoso, si tiene un neumotórax, de repente por una ventilación muy exigente, debemos considerar punción u otros diagnósticos. Pero lo importante es al inicio iniciar una buena ventilación, porque si no lo hacemos correctamente o nos demoramos mucho, cada vez el niño se va a complicar más y vamos a necesitar avanzar en todo este algoritmo de reanimación. Si hacemos la ventilación correctamente y rápidamente, vamos a lograr que el niño mejore mucho más rápidamente. Entonces, específicamente con el oxígeno, los objetivos del oxígeno preductal después del nacimiento, entre 1 minuto va a estar entre 60 y 65%, 2 minutos 65-70%, 3 minutos 70-75%, 4 minutos 75-80%, 5 minutos 80-85% y a los 10 minutos 85-95%. Y esto se pone en el bracito derecho para tomar la saturación preductal. El equipo de reanimación, este es una bolsa autoinflable, tiene aquí una válvula que si damos demasiada presión se va a liberar el aire por acá para evitar de hacerle daño. Aquí se conecta la máscara que va hacia el paciente y debemos recordar que necesitamos tener máscaras para diferente tamaño del bebé. Máscara para niño prematuro o niño a término. Por aquí va a entrar el aire, es el orificio más grande, y tenemos un orificio pequeño que es para que entre el oxígeno. Vamos a ver en otra vista, también hay unos reservorios que se puede colocar para aumentar. Si nosotros utilizamos la bolsa y autoinflable, quiere decir que es de 1 GB, lo presionamos y al soltarlo solito regresa a su posición original y está listo para otra compresión, para otra ventilación al momento que presionamos. Si presionamos muy fuerte, el exceso de aire va a salir por esta válvula. Si nosotros no conectamos el reservorio, solamente conectamos el oxígeno, máximo va a haber una concentración de 30% de oxígeno en este espacio, que generalmente es suficiente. Pero en un niño a término, si no respira, lo que se indica es iniciar la ventilación con la bolsa autoinflable sin agregarle oxígeno, solamente así como está. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a iniciar la reanimación, debemos de ver la permeabilidad de las vías aéreas, vamos a posicionar al niño. La posición correcta es una posición, lo que llaman de olfateo, donde el cuello no está ni flexionado ni hiperextendido. Entonces, es como una línea recta que podemos aspirar, sacar secreciones, mucosas que pueden haber en la faringe y en las fosas nasales, y cuando empezamos a ventilar, el aire va a entrar directamente hacia los pulmones. A veces la cabecita del niño es bastante grande
y es necesario colocar un rodete o una toallita doblada al nivel de los hombritos para levantar un poco para poder tener esta línea recta, la posición de olfateo. Esto es correcto. Estas otras posiciones son incorrectas. Aquí el niño está con hiperextensión, el cuello muy tirado hacia atrás, y aquí el cuello flexionado, que no está la vía aérea en una posición recta. Entonces, en este caso, levantando con el rodete debajo de los hombros, podríamos corregir esta situación de que está flexionado el cuello. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para la ventilación? Si el niño está en apnea o boqueo, es decir, no respira, o boqueos son como jadeando, eso se considera que no es correcto, no es suficiente. O si el niño está con una frecuencia cardíaca menor de 100 por minuto, o en realidad si el tono muscular está demasiado bajo o hay una cianosis central persistente. Entonces, evaluamos las respiraciones. Si el niño respira espontáneamente, vamos a evaluar la frecuencia cardíaca. Si los latidos están menor de 100 por minuto, entonces vamos a dar ventilación asistida. Si no hay ninguna respiración o hay boqueos, inmediatamente pasamos a la ventilación. Aquí dice ventilación con oxígeno al 100%, pero este 100% elimínenlo. No lo elimina porque no sé cómo hacerlo, pero solamente se usa aire ambiental. Este es el reservorio que yo les decía. Cuando necesitamos utilizar oxígeno, si tenemos este aparatito, vamos a lograr que el aire aquí tenga una concentración de 100% de oxígeno. Es decir, entra aire y por el pequeño agujerito se conecta el oxígeno y esto va a estar con oxígeno al 100%. Si no tenemos esto, sigue entrando aire y el oxígeno logramos una concentración de 30 a 40%, 30%, que es necesario por lo general cuando el niño requiere oxígeno. Entonces, y bueno, este es un reservorio cerrado. Hay un reservorio abierto que es un tubo corrugado que tiene una abertura acá. No es cerrado completamente, sino un tubo corrugado que permite el ingreso de aire y en ese caso llegamos a 90% de saturación cuando conectamos el oxígeno. Entonces, para la ventilación es importante tener visión directa sin obstrucción del tórax del bebé. Aquí la persona se pone en la cabecera del niño y está con el rodete debajo de los hombritos para tener la posición de olfateo, la vía aérea en una línea recta, y la persona tiene visión directa desde la cabecita hacia el tórax, o puede ser al costado del bebé. Igualmente le va a dar ventilación asistida y tiene visión directa del tórax. Es necesario observar el tórax porque el tórax debe elevarse suavemente, como una respiración suave. No debe de haber como movimientos bruscos, porque eso es demasiada fuerza al momento de ventilar. Y si no se mueve el tórax, quiere decir que no es efectiva la ventilación que estamos haciendo. Y cuando no hay una buena movilización del tórax, cuando no vemos que se mueve, lo más frecuente es que no estemos colocando la máscara correctamente y al momento de ventilar se está escapando el aire hacia los lados. Es por un cierre inadecuado o porque hay obstrucción de la vía aérea, es decir, hay secreciones densas que están impidiendo que el aire que estamos dando por la bolsa autoinflable esté llegando hacia los pulmones del bebé. O también podría ser por una presión insuficiente. Normalmente para los recién nacidos utilizamos una bolsa autoinflable que tenga 250 centímetros de capacidad, pero eso no quiere decir que vamos a apretar toda la bolsa. Vamos a apretar la bolsa con 2 o 3 dedos y prácticamente apretamos como una tercera parte de la bolsa solamente y siempre fijando bien la máscara. Vamos a utilizar los dedos para fijar en esta porción
y por debajo. La máscara nunca debe de tapar los ojos ni bajar, tiene que fijarse en el mentón. Si está demasiado grande, no vamos a poder hacer un cierre adecuado. Entonces, un dedo lo vamos a presionar sobre esta zona y el otro sobre la parte inferior. Y vamos, normalmente la máscara tiene un borde acolchado, o sea, cuando hacemos un poco de presión, no le vamos a hacer daño al niño, pero sí vamos a lograr un cierre que no permite el escape de este aire. Si al ventilar escuchamos sonido como que la vía aérea está ocupada, debemos de nuevamente aspirar y tratar de liberar todas esas secreciones para luego volver a colocar nuestra máscara correctamente. Y hay dos diferentes tipos de máscaras. Unas máscaras anatómicas que son como en punta aquí, como una parte más angosta arriba, y esto va a ir hacia la nariz. Y las circulares como esta, que es completamente circular, pero no debe de sobrepasar el área de los ojos ni del mentón. Entonces, si estamos cerrando adecuadamente, si hemos verificado que no hay secreción en la vía aérea, podría ser que no hemos utilizado una presión suficiente. Y cuando damos la presión, cuando comprimimos esta bolsa autoinflable, si estamos cerrando correctamente, apretando nuestra máscara, nosotros vamos a sentir, tan pronto como se llenen los pulmoncitos, vamos a sentir una resistencia. Entonces no se debe sobrepasar esa resistencia y debemos de practicar la ventilación, porque no debe de ser como que suena cada vez que presionamos, eso ya es presión insuficiente. No debe de sonar, y nosotros apretando quizá un tercio de esta bolsa, vamos a sentir la presión del pulmoncito, que es una cantidad muy pequeña, de acuerdo al tamaño del niño, entre 20 a 40 centímetros, la capacidad de estos pulmoncitos. Ahora, hay que tener especial consideración cuando hay una hernia diafragmática que normalmente debe de diagnosticarse mientras el niño está intraútero. O sea, debemos de tener esta información antes de que nazca el niño. Si está el intestino metido en el pulmón o en la cavidad torácica, nunca debemos de ventilar con bolsa y máscara, porque el aire va a ir directamente hacia el intestino y va a empeorar la condición del paciente. En ese caso, debemos utilizar un tubo endotraqueal y vamos a ventilar directamente hacia los pulmones. Entonces vemos que el defecto que está metido en la caja torácica no va a aumentar de tamaño, porque la ventilación se hace hacia los pulmones y hasta que se logre reparar, porque esto es una urgencia, y el niño de la sala de partos debe de pasar a la sala de operación para que se corrija este problema. Entonces, cuando ventilamos, vamos a utilizar una frecuencia de 40 a 60 ventilaciones por minuto. Esta es la bolsa y vamos a apretar. Recuerden, la máscara tiene que ser el tamaño adecuado. Entonces, decimos ventilo y soltamos la bolsa 2, 3, pero siempre mantenemos la presión sobre la máscara y sobre la carita del bebé. Esa parte no la soltamos. Presionamos para que al momento que apretamos pase el aire y soltamos y salga el aire. Entonces, aquí es ventilo, 2, 3 y nuevamente ventilo. Y cuando digo ventilo, aprieto. Y al contar 2, 3, aflojamos, soltamos la bolsa. Obviamente no que se caiga la bolsa, pero ya dejamos que se vuelva a inflar solita. Es una bolsa autoinflable, sola se infla. Y la presión que vamos a utilizar con la primera respiración debe de ser de 30 a 40 centímetros de agua. Si utilizamos más presión, aquí esta válvula que hay acá arribita se abre y sale el exceso de aire. Esto para proteger al bebé, para no causarle un neumotórax. Y esta primera respiración necesitamos un poco más de fuerza porque recuerden que los alvéolos están llenos de líquido pulmonar fetal. Una vez que hemos dado esta primera ventilación, que hemos prácticamente sacado ese líquido, las siguientes
compresiones, debemos utilizar una fuerza menor, o sea, vamos a utilizar de 15 a 20 centímetros de agua, salvo que el niño tenga una enfermedad pulmonar, como por ejemplo una membrana hialina. Cuando ventilamos a esos niños debemos utilizar más fuerza, más presión, entre 20 a 40 centímetros de agua. Pero la reanimación inicial es esto, la primera de 30 a 40 y posteriormente entre 15 a 20 centímetros, y debemos de evaluar que el tórax se eleve suavemente, como respirando. Entonces, nuevamente nace el niño, vamos a hacernos las 3 preguntas. Es una gestación a término, respira o llora, tiene buen tono muscular. Si todo está así, vamos a proveer calor, posicionar, aclarar las vías aéreas solamente si fuera necesario, secar, estimular, cambiar el campo húmedo, reposicionar, y aquí han pasado 30 segundos. Vamos a evaluar las respiraciones, frecuencia cardíaca, y vamos a ver el color, el tono del niño. Si es que no respira, debemos de iniciar la ventilación a presión positiva durante 30 segundos. O sea, la primera parte, 30 segundos, es hasta acá. Si a los 30 segundos de nacido el niño está en apnea, es decir, no respira, o su frecuencia cardíaca está por debajo de 100 por minuto, inmediatamente iniciamos la ventilación a presión positiva durante 30 segundos. Este numerito debería estar un poquito más abajo. Y vamos a evaluar si el niño, cuando estamos ventilando, respira ya espontáneamente y la frecuencia cardíaca está por encima de 100 y el niño ha mejorado su tono, su color, vamos a seguir con un cuidado continuo. Pero si no es así, como habíamos dicho, vamos a reposicionar, evaluar si tiene secreciones y evaluar la presión que estamos ejerciendo en la ventilación, y darle 30 segundos más corrigiendo algún error que hayamos encontrado. Si no, si continúa con una frecuencia cardíaca por debajo de 60, va a ser necesario la ventilación junto con masaje cardíaco. Entonces, cuando estamos ventilando, si el niño, por ejemplo, una condición que es bastante fastidiosa, cuando han intentado colocar anestesia epidural a la madre y no han podido, a veces le dan anestesia general. Y el niño nace completamente flácido, anestesiado, sin respuesta a estímulos, sin respirar. Iniciamos la ventilación y a los 30 segundos el niño ya se ve con buen color, se ve rosado, mejora, bueno, el tono no mejora porque está anestesiado, pero la respuesta cardíaca está bien, está por encima de 100 por minuto, pero el niño no respira y debemos de seguir ventilando. Y 30 segundos más volvemos a evaluar, y para evaluar el niño, cuando hemos ventilado durante 30 segundos, vamos a parar durante 6 segundos y vamos a escuchar con el estetoscopio y vamos a escuchar cuántos latidos hay en 6 segundos. Y vamos a multiplicarlo por 10. Por ejemplo, si yo encuentro 8 latidos en 6 segundos, sería una frecuencia cardíaca de 80 por minuto. 8 por 10, 80. Con 80 no necesito hacer masaje cardíaco, pero necesito seguir ventilando, puesto que el niño aún no respira espontáneamente y su frecuencia cardíaca está por debajo de 100 por minuto. Voy a continuar ventilando y el niño sigue flácido, ya tiene buen color, tiene buena frecuencia cardíaca, pero no respira aún. Entonces 30 segundos más de ventilación y vuelvo a parar durante 6 segundos y escucho 12 respiraciones en los 6 segundos. Perdón, 12 latidos cardíacos en los 6 segundos. 12 por 10, 120. Entonces tiene una buena frecuencia cardíaca, pero el niño sigue flácido y aún no respira. Entonces vamos a tener que continuar ventilando hasta que la anestesia se metabolice, y van a pasar varios minutos. Luego de unos 4 o 5 minutos vamos a ver que se va distendiendo el abdomen. ¿Por qué? Porque parte del aire ha pasado hacia el estómago, el intestino. Entonces, en ese caso, vamos a tener que colocar una sonda
bien finita nasogástrica para poder aspirar todo ese aire que ha pasado hacia el intestino y el estómago. Entonces, si el bebé está bien, todo está normal, digamos, responde, no ha sido necesario darle reanimación, porque si se da reanimación, el bebé tiene que ser llevado a la unidad de cuidados intensivos para observación durante unas horas. No puede quedarse contacto piel a piel. Pero si el bebé está bien, se pone en contacto piel a piel durante una hora en los primeros 30 minutos de vida, a condición de que tanto el niño como la madre se encuentren en buen estado y previo a que el niño reciba otro procedimiento, salvo el secarlo. Durante el contacto se debe iniciar la lactancia. Y como les decía, no secar mucho las manos, porque estas manitos con el líquido amniótico va a ayudar al bebé a que llegue al pecho. Y después que ha pasado esta primera hora de vida donde el niño está activo y que logra avanzar hacia la mamá como reptando, llega hacia el pecho y empieza a succionar y va a sacar el calostro que se encuentra en el pecho. Idealmente que succione ambos pechos. Después de eso recién se va a realizar la antropometría del niño, vamos a evaluar el peso, la talla, el perímetro cefálico, el perímetro torácico y se realiza el examen físico completo, pero rápido. Se calcula la edad gestacional por el test de Capurro y se debe de colocar el brazalete con la información, los apellidos del niño, tanto del padre como la madre, la fecha en que nació, la hora, toda la información pertinente en el bebé antes de que se lleve, que se le saque a otro lugar, porque no puede haber confusión, tiene que estar bien colocado el brazalete. Y se va vistiendo al niño. Se realiza profilaxis del recién nacido, profilaxis ocular, le vamos a colocar gotas de antibiótico en los ojitos, una gota en cada ojo. Esto es cuando es un parto vaginal. Cuando es cesárea no es necesario hacer esto. ¿Y esto para qué? Para evitar o proteger al niño de una gonocosia, conjuntivitis gonocócica. Y también vamos a hacer profilaxis de la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Le vamos a colocar vitamina K, 0.5 miligramos intramuscular en el recién nacido menor de 2.500 gramos y 1 miligramo en el recién nacido mayor de 2.500 gramos. Vamos a verificar la permeabilidad anal con un termómetro introduciendo hasta 1 centímetro por el orificio anal. No basta mirar que hay lo que aparenta ser el ano, porque a veces está todo arrugadito y parece como que existe, y cuando uno trata de introducir el termómetro no lo puede hacer. Entonces siempre hay que introducir el termómetro para asegurarnos de que está permeable. Y vamos a registrar en historia clínica si hay presencia de meconio o una primera mección del niño. Identificamos al recién nacido, la huella plantar del pie derecho, el dedo índice de la madre, en la historia clínica del recién nacido y de la madre, el brazalete y su tarjeta, y se le hace un certificado de nacimiento. Y se determina el estado nutricional del neonato según relación peso-edad gestacional. De acuerdo al peso que hemos encontrado, a la talla, al perímetro cefálico, se compara calculamos mediante Capurro la edad gestacional del niño y comparamos con tablas para ver si el niño está entre el percentil 10 y el 90, que sería adecuado para edad gestacional, o si está por encima del percentil 90, sería grande para edad gestacional, cualquiera que sea su edad gestacional, porque según la tabla nos vamos a dar cuenta la edad calculada, edad gestacional calculada, y el peso o la talla o el perímetro cefálico, y vamos a ver entre qué percentil cae el niño. Y debería de haber relación entre el perímetro cefálico, entre la talla y el peso. Vamos a anotar el APGAR calculando al minuto y a los 5 minutos retrospectivamente, porque el rato que estamos atendiendo al niño no vamos a estar apuntando, sino vamos a acordarnos y posteriormente vamos a anotar lo que habíamos visto al momento de nacer el niño. Y se pasa el niño junto a su madre para alojamiento conjunto desde que sale de la sala de partos.
La primera hora vamos a hacer el contacto piel a piel, donde nos aseguramos que las bacterias que tiene la mamá en su piel pasen al niño para protegerlo. Es como un tapizado de bacterias que no son muy malas, muy dañinas, y vamos a evitar de esta forma que las bacterias resistentes que hay en los hospitales pasen a la piel del niño. Luego, con la lactancia que ha tenido del calostro de su madre, también lo vamos a proteger, es su primera inmunización, y después debe de salir de la sala de partos, debe de estar en la sala de observación de la madre junto con su mamá, y cuando ya sale a la sala de hospitalización, también el niño debe permanecer con su madre y recibiendo su lactancia materna. En la termorregulación del recién nacido, el ambiente térmico neutro son condiciones de temperatura donde el consumo de oxígeno es mínimo, y la temperatura normal de la piel del recién nacido es de 36 a 36,5. La temperatura cae en varios grados durante las primeras horas de vida, pero se normaliza de 6 a 8 horas. Y para evitar de que el niño se enfríe, lo más importante es tener un ambiente térmico adecuado en la sala donde se recibió al niño, entre 24 y 26 grados, secarlo rápidamente, cambiar el campo mojado, de la toalla mojada, y si es necesario darle mayor asistencia, debe estar en una servocuna con una temperatura adecuada, o si está en contacto piel a piel, la piel de la mamá va a ayudar a calentar al bebé, y encima vamos a tener una toalla seca y una frazadita para mantener al bebé con buena temperatura. Y el enfriamiento podría agravar una membrana hialina o una ictericia patológica, o si hay infecciones va a agravar las condiciones, o las lesiones neurológicas o la hipoglicemia. Es decir, el enfriamiento no debe de darse. Debemos de preocuparnos en proteger al niño en este sentido. ¿Y por qué son los prematuros de alto riesgo? Sus pulmones pueden tener menos surfactante, por lo tanto puede ser más difícil la ventilación. El surfactante evita que colapsen los alvéolos, entonces si es que no tiene suficiente cantidad de surfactante, cada vez va a ser más difícil porque se van cerrando los alvéolos y hay que utilizar más fuerza para poder abrirlos, pero al ser prematuro también tenemos riesgo de que pueda haber rupturas neumotórax. Su piel delgada y permeable tiene mayor superficie con relación a la masa corporal, y la falta de grasa subcutánea lo hace más susceptible a la pérdida de calor, a la hipotermia. Estos niños también son más susceptibles de presentar infecciones, y su cerebro tiene capilares muy frágiles que pueden sangrar durante los periodos de estrés. Entonces, evitar movimientos bruscos, la ventilación tiene que ser muy gentil, muy suave, y lo que les decía, tratar de sentir la presión del pulmoncito. Tan pronto se llenan la capacidad de los pulmones, ya no seguir presionando la bolsa. Y la hipotermia, los prematuros, los pequeños para edad gestacional tienen menor grasa parda. Y cuáles son las situaciones de riesgo cuando la sala de partos y de recepción no son adecuadas, no hay una temperatura adecuada, o el secado y calentamiento es inadecuado o tardío tras el parto. Si no se le seca bien o no se cambia esa toalla húmeda, el niño se va a enfriar. Si la servocuna no funciona adecuadamente, o si la zona donde vamos a recibir al niño tiene una temperatura muy baja, el niño se va a enfriar. Y la respuesta neonatal va a ser termogénesis sin escalofríos, va a tener hipoxemia y va a tener acidosis metabólica, y el niño se va a complicar. Una vez que hemos logrado atender al niño correctamente y luego pasa con su madre en la sala de alojamiento conjunto, esto consiste en mantener al recién nacido junto a su madre. Vamos a hacer control de funciones vitales cada 6 horas, control de funciones biológicas, si micciona, si hace deposición, si eliminó el meconio. Vamos a vigilar el estado general y ver si hay signos de alarma. Vamos a hacer un control de peso diario. Previo a esto, obviamente, tenemos que enseñarle a la mamá cómo dar de lactar y cuán seguido tiene que dar de lactar, para evitar de que pierda excesivo peso.
vamos a hacer limpieza de cordón todos los días y enseñarle a la mamá cómo debe ser hecha esta limpieza, porque la mamá generalmente tiene miedo de movilizar el cordón, y vamos a hacer el soseo diario y enseñarle a la madre cómo hacerlo. Si todo está bien, si el niño no hubo necesidad de reanimación, si es un parto vaginal normal, podría salir de alta entre 24 horas a las 24 horas. En casos que lo necesite, hasta 48 horas. Pero que debemos asegurarnos que el examen médico sea normal al momento del alta, que no tenga ictericia significativa, que el recién nacido haya recibido las vacunas, la BCG para prevenir la tuberculosis y la hepatitis B en las primeras 24 horas de vida. Esto es muy importante para evitar de que el niño corra riesgo de contagiarse en caso que la madre tenga hepatitis B. Que la madre haya sido informada sobre cuidados higiénicos y la alimentación, y que se haya certificado la identidad del recién nacido y de la madre. Tanto el recién nacido con su brazalete debe tener los nombres, los apellidos de la madre, del padre, y los datos que coincidan con los datos de la madre. Entonces, en esas condiciones el niño podría salir de alta si es un parto eutóxico en 24 horas, y generalmente las cesáreas demoran 2 a 3 días hasta ser dados de alta. Y en esos casos, de todas maneras, hay que evaluar de que la pérdida de peso no sea excesiva y que la mamá está produciendo la leche y dando el lactar correctamente a su niño, para evitar de que hayan problemas en su casa. Recordar de que el carné del niño, el carné grande que se usa para evaluar los controles del niño, peso, talla, perímetro cefálico, donde van las vacunas del niño. Aparte de eso, hay un carné pequeño, que es el carné neonatal, y debe de evaluarse al recién nacido cada semana y colocarse el peso, si hay algún problema con el niño, y hacerle una curva para ver cómo va su aumento de peso en estos días. Una vez que llega el primer mes de vida, ya los controles pueden ser cada mes, salvo que sea prematuro, en cuyo caso cada 15 días habría que controlarlo. Entonces, hay ciertos cambios en cuanto a sobre la reanimación. Al comienzo se decía que se ventilaba con oxígeno al 100%, pero ahora se dice que se debe de iniciar la ventilación con oxígeno al 21%, que es el aire ambiental. O sea, no se coloca la conexión de oxígeno en la bolsa autoinflable en los recién nacidos a término, y en los prematuros se puede iniciar con un oxígeno a un 30%, es decir, oxígeno y sin reservorio, para que siga entrando aire y pueda ser alrededor del 30%. Y de acuerdo a la evolución clínica y viendo la saturación, porque debemos de tener un saturador conectado al niño, según la respuesta del niño, cómo va la saturación, vamos a evaluar si va a necesitar mayor concentración de oxígeno o nos quedamos entre 25 y 30% y lo que requiere el niño. Si es un prematuro, vamos a tratar de colocarle el sistema CPAP desde la sala de partos para llevarlo hacia la sala de cuidados intensivos neonatales ya con su CPAP, que evita que colapsen los alvéolos. El meconio, se decía antes que se debía de aspirar a todo niño tan pronto saliera a la cabeza, pero ahora solamente se realiza cuando ya nace el niño, no paralizando el parto, sino cuando ya nació, si es que el recién nacido nace con meconio y no está vigoroso. Si ya respiró, ya no tiene sentido aspirarlo, porque ya aspiró el meconio hacia el pulmón, y muchas veces cuando es el líquido meconial ya intraútero, el pulmón está completamente impregnado del meconio. Y el color ya se suprime como signo de evaluación, no es tan importante esto. La frecuencia cardíaca, la auscultación precordial es más confiable que la palpación del cordón umbilical. Entonces, como les decía, antes de que pasen los 30 segundos ya no se está palpando el cordón, sino se pone el estetoscopio sobre el área cardíaca para controlar la frecuencia cardíaca. Y no nos vamos a fijar en si está un poco cianótico o no,
vamos a fijarnos en la saturación que tiene el niño y vamos a poder esperar hasta 10 minutos para que tengamos una saturación por encima del 90%. Y esto es todo. Ahora, si hubiera alguna pregunta, podrían hacerla ahora. Bueno, si no hay preguntas, entonces yo voy a empezar a tomar lista. Diana Acevedo. Presente, doctora. Ana Anco. Ana. Presente, doctora. Ya. Mauricio. Presente, doctora. ¿Qué, Mauricio? Presente, doctora. Ya. Camila. Camila. ¿No está Camila? Diseño. María Elizabeth Caipa. Presente, doctora. Anthony Cama. Presente, doctora. Giampiero Chide. Oriel Condori. Presente, doctora. Stephanie Cutipa. Evelyn Díaz. Doctora, presente. ¿Qué, Stephanie? Sí. Ya. Evelyn. Sí, doctora, presente. Ok. María Durán. Presente, doctora. Camila. ¿Eso quiere decir presente? A ver, Camila, hola Camila. Bueno. Taina. Franco. Presente, doctora. Sí, Camila acaba de mandar un mensaje que no puede, su audio no se puede activar. Ok. Camila Padilla. Taina ya está. Rocío. Fernando. Presente, doctora. Ya. Degui. Che, se están Presente, durmiendo ustedes, doctora. ¿no? ¿Quién presente? ¿Degui? Sí. Ya. Ani, mamá. Presente, doctora. Selene. Presente, doctora. Blanca. Presente, doctora. Michelle. Presente, doctora. Jean-Pierre. Presente, doctora. Araceli. Presente, doctora. Dayana. Presente, doctora. Oscar. Presente, doctora. Kimberly. Presente, doctora. Andrea. Presente, doctora. Edward. Presente, doctora. Luz. Presente, doctora. Víctor. Presente, doctora. Jan. Presente, doctora. Stephanie. Presente, doctora. Juan Diego. Doctora, Juan Diego. Juan Diego me habló temprano para decir que tenía que ir al doctor. No, ya están muy enfermos son ustedes, creo. Consulta médica, ayer uno, otro día. Silvia Pare. Presente, doctora. Hernán Pérez. Presente, doctora. Natalie. Presente, doctora. Adriana. Presente, doctora. Karen. Presente, doctora. Catherine. Presente, doctora. Renzo. Presente, doctora. Jacqueline. Presente, doctora. Jan Quispe. Jan. O Ihan, ¿no? Bueno, y luego Danueli Ramos. Presente, doctora. Darly. Sí, presente. Bruno. Presente, doctora. Bruno. Presente, doctora. Ya, espera un momento. Ahorita me acaban de decir los presentes. ¿Cuál, el anterior, quién fue? ¿Ihan? Ah, Ya. Blanca.
Presente, doctora. Tía Tira. Tía Tira. Doctora, estaba escribiéndole por el chat. Tienen problemas con el audio. Ok. Varias personas. Por el chat le están poniendo presente. Ya, espérate. Cuando termine me vas a decir quiénes son los del chat. Carlos Sáenz. Presente, doctora. María. Presente, doctora. Adonai. Presente, doctora. Ítalo. Presente, doctora. Jan. Tello. Presente, doctora. Cristian. Presente, doctora. Julie. Presente, doctora. Anthony. Presente, doctora. José. Presente, doctora. Ya, es José Vilca. Presente, doctora. Diego. Marcelo. Presente. Doctora, sí estoy presente. ¿Quién? Diego, sino de que mi audio no Diego. estaba funcionando. Ok, Disculpe. Marcelo, ya. Adrián. Presente, doctora. Víctor. Presente, doctora. Ya, entonces, a ver, Camila Briceño, ¿ha puesto algún mensaje? Camila, Camila Escajadillo. a ver, ya ese sí dijo, pero me falta Camila Briceño. Ujú. ¿Está? No, doctora, buenas tardes. Sí, sí está. Ahí está. ¿Sí está? ¿Camila Briceño está? Giampiero Chire. Sí, sí está Presente, conectado. doctora. Ya. Rocío Gauna. No está Rocío y no está Camila, ¿no es cierto? Escribió también por el chat, doctora. ¿Quién escribió? Rocío sí está, puso presente justo cuando la... Ya. Rocío Y- Gauna. Ya, y Camila no está. ¿O he puesto algo? Bueno, Camila entonces creo que no está. Ok. Entonces, si nadie pensó en una pregunta, nos podemos dejar por terminada esta clase. Doctora, Ruiz está preguntando si la pusieron porque también tenía problemas con el audio. A ver. Ya tira Ruiz.